Hoy les traigo una historia triste que nos hará reflexionar sobre la vida, el amor y cómo enfrentamos la adversidad. Vamos a hablar sobre un perro que, después de ser abandonado, tuvo que aprender a sobrevivir en las calles. Este relato nos llevará a lo más profundo del sufrimiento, pero también a una enseñanza valiosa, como la fortaleza y el coraje pueden surgir incluso en las circunstancias más difíciles. A lo largo de esta historia, veremos cómo este perro, que una vez tuvo una vida feliz, enfrentó el miedo, la soledad y la incertidumbre, pero también cómo encontró pequeños momentos de esperanza en medio de su desolación. Imagina por un momento a un cachorro alegre, lleno de vida, corriendo entre risas y juegos en un hogar donde se sentía amado. Este perrito, al que llamaremos Max, vivía rodeado de una familia que lo cuidaba y lo protegía. Cada día era una aventura para él, saltando en el jardín, recibiendo caricias y disfrutando de la compañía de quienes, pensaba, nunca lo abandonarían. Max se había acostumbrado a ese cariño incondicional, a esa seguridad de saber que siempre habría comida en su plato y una cama caliente para descansar al final del día. Pero como sucede a veces en la vida, las cosas tomaron un giro inesperado y doloroso. Un día, la familia de Max, por razones que nunca llegó a comprender, lo llevó a dar un paseo en coche. Al principio, Max se emocionó. Pensó que iba a ser otro de esos momentos felices que siempre compartían juntos. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. Lo dejaron en un parque, lejos de casa, en un lugar desconocido para él. Al principio, Max esperó pacientemente, seguro de que volverían por él. Las horas pasaron, pero nadie regresó. Poco a poco, la esperanza de Max se fue desvaneciendo, hasta que comprendió que había sido abandonado. Aquí es donde empieza la verdadera lucha de Max. Solo en las calles, sin saber cómo sobrevivir, el hambre y el frío se convirtieron en sus nuevos compañeros. Durante los días que siguieron, Max tuvo que aprender a buscar comida entre los desechos, a esquivar los peligros de la ciudad y a encontrar refugio en los rincones más oscuros de la urbe. Cada día era una batalla para seguir adelante. A veces encontraba una mirada compasiva de algún transeúnte que le dejaba un pedazo de pan, pero la mayor parte del tiempo, Max enfrentaba el rechazo y la indiferencia. Nadie parecía notar su sufrimiento, y las noches eran especialmente duras, cuando el frío calaba en sus huesos y el miedo lo mantenía despierto. A pesar de todo, Max nunca perdió la esperanza de volver a encontrar un lugar donde sentirse amado. Su corazón, aunque lastimado, seguía buscando esa chispa de bondad en el mundo que lo rodeaba. Esta historia es un recordatorio de cuán cruel puede ser la vida a veces, pero también de cómo, incluso en los momentos más oscuros, hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a seguir luchando, a no rendirnos. Si te has sentido identificado con esta historia, si alguna vez te has sentido solo o abandonado, te invito a quedarte hasta el final de este video, donde hablaremos sobre cómo superar la adversidad desde una perspectiva estoica. Veremos cómo podemos aprender a soltar aquello que no podemos controlar, cómo encontrar la fortaleza interior para seguir adelante incluso cuando todo parece perdido, y cómo el coraje y la autodisciplina pueden ayudarnos a resistir las pruebas más difíciles de la vida. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas las próximas lecciones, llenas de reflexiones que te ayudarán a enfrentar los retos de la vida con una mentalidad más fuerte y serena. Y si esta historia te tocó el corazón, deja en los comentarios la frase, la verdadera fortaleza nace del dolor, para recordarnos que, a veces, el sufrimiento es el inicio de un gran cambio. Gracias por estar aquí, y recuerda que siempre podemos aprender de la adversidad, transformándola en una oportunidad para ser más fuertes. Max pasó las primeras noches en las calles asustado, temblando de frío y soledad. Solía acurrucarse en un rincón bajo algún viejo árbol, lejos del bullicio de las personas que, sin detenerse, caminaban a su lado sin siquiera notar su presencia. Cada sonido a su alrededor lo ponía en alerta, los ruidos de los coches, las voces lejanas de la gente y, sobre todo, los gruñidos de otros perros callejeros que también luchaban por sobrevivir. El tiempo parecía pasar lento, y cada amanecer traía consigo un nuevo reto, una nueva lucha para Max. A menudo se preguntaba si volvería a sentirse amado, si alguna vez conocería nuevamente esa calidez que un día fue su hogar. Pero no era fácil.
Había momentos en que el hambre lo hacía débil, incapaz de seguir caminando. Buscaba en los cubos de basura algo que pudiera comer, cualquier cosa que calmara el vacío en su estómago. A veces encontraba migajas o restos de comida que alguien había tirado, pero otras veces, su búsqueda resultaba en nada, y pasaba horas arrastrando su cuerpo agotado de un lugar a otro sin fuerzas, sin saber si llegaría a ver el día siguiente. Cada calle parecía más hostil que la anterior, y a pesar de su noble naturaleza, Max empezaba a darse cuenta de que no todos los humanos eran amables. Algunos lo alejaban con gritos, mientras que otros simplemente lo ignoraban, como si no existiera. Los días se volvían semanas, y en ese tiempo, Max aprendió las reglas no escritas de la vida en la calle. Sabía cuándo y dónde era mejor refugiarse, en qué momento era más seguro buscar comida, y cuáles eran los lugares donde al menos no lo echarían de inmediato. Su pequeño corazón, aunque lleno de cicatrices, seguía latiendo con una mezcla de esperanza y desilusión. Las cosas que antes eran simples y naturales para él, como una caricia o una mirada de afecto, ahora se habían convertido en recuerdos lejanos que casi parecían irreales. Una tarde lluviosa, Max se encontró en una plaza, acurrucado bajo un banco, mientras la lluvia empapaba las calles. Los transeúntes se apresuraban a cubrirse con sus paraguas, pasando junto a él sin mirarlo. Pero Max ya no esperaba mucho de ellos. Sabía que la compasión no siempre llegaba, que la ayuda no siempre se ofrecía. Aún así, había algo en su interior que lo mantenía firme, que le decía que debía seguir luchando, que no debía rendirse. El estoicismo natural que, sin saberlo, había adoptado, lo ayudaba a aceptar su realidad sin quejas, sin resentimiento. Vivía un día a la vez, sin esperar demasiado, pero sin dejar de aferrarse a la vida. En una de esas noches interminables, cuando el cansancio parecía arrastrarlo hacia el fondo, Max vio algo que le devolvió una chispa de esperanza. Era un pequeño gesto, una luz en medio de la oscuridad. Una mujer de edad avanzada, que pasaba con una bolsa de compras, se detuvo a mirarlo. Max, que había aprendido a no esperar nada de los desconocidos, apenas levantó la cabeza. Pero para su sorpresa, la mujer no siguió caminando como los demás. En su mirada había algo diferente, una mezcla de tristeza y compasión. Se agachó lentamente, sacó un pequeño trozo de pan de su bolsa y lo extendió hacia él. Max, aunque desconfiado al principio, olfateó el pan y luego, con suavidad, lo tomó entre sus dientes. Ese gesto, aunque simple, fue el primer acto de bondad que había experimentado en mucho tiempo. La anciana no dijo una palabra, pero sus ojos parecían decirlo todo. Para Max, en ese momento, ese trozo de pan no solo era alimento. Era una señal de que aún quedaba bondad en el mundo, de que no todos lo habían olvidado. A partir de esa noche, Max siguió vagando por las calles, pero con un pequeño rayo de esperanza en su interior, una esperanza que lo mantenía en pie a pesar de todo lo que había sufrido. Sabía que, aunque la vida en la calle era dura, había momentos que le recordaban que no estaba completamente solo. Este episodio en la vida de Max nos enseña sobre la resiliencia y la capacidad de aceptar lo que no podemos controlar. En el estoicismo, aprendemos a enfocarnos en lo que sí está bajo nuestro control, como nuestras emociones y reacciones, y a soltar aquello que no podemos cambiar. La situación de Max, aunque dolorosa, refleja la esencia del estoicismo: aceptar el presente, vivir el momento con serenidad, y no permitir que las dificultades externas destruyan nuestra paz interna. Si esta historia ha resonado contigo, si alguna vez te has sentido como Max, atrapado en una situación que parece imposible de cambiar, quédate con nosotros para profundizar en las lecciones estoicas que nos ayudarán a enfrentar la adversidad con sabiduría y fortaleza. No olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas lecciones, donde exploraremos juntos cómo aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana. Y si te ha conmovido esta historia, deja en los comentarios la frase, fortaleza ante la adversidad, para recordarnos que, como Max, podemos superar incluso los momentos más oscuros. Recuerda que siempre hay una luz, aunque sea pequeña, que puede iluminar el camino, y que la verdadera fortaleza reside en cómo elegimos responder ante las dificultades. A partir de aquel gesto de la anciana, Max comenzó a entender algo que, quizás, había olvidado en su tiempo de soledad:
que incluso en los momentos más duros, el mundo seguía adelante, con pequeños destellos de humanidad que podían hacer la diferencia. Cada día era una nueva prueba, una nueva lucha, pero en el fondo, ya no se sentía completamente derrotado. Sabía que los desafíos no desaparecerían, pero había aprendido a soportarlos de una manera diferente, con una especie de aceptación que, aunque no borraba su tristeza, le permitía seguir caminando. Con el tiempo, Max comenzó a notar más detalles en las personas que lo rodeaban. Aunque muchos seguían ignorándolo, algunos dejaban caer migajas o pequeñas sobras de comida, y esas mínimas interacciones empezaron a formar una red de gestos que, aunque dispersos, le ayudaban a continuar. A veces, se cruzaba con otros perros callejeros, que también llevaban las marcas de una vida dura, y aunque al principio había miedo y desconfianza, con algunos logró entablar una especie de amistad silenciosa. No era un vínculo basado en el juego o la alegría, sino más bien en la comprensión mutua de lo que significaba sobrevivir en esas circunstancias. Max entendió que no solo los humanos enfrentaban batallas internas. Algunos de esos perros, como él, habían tenido familias, dueños que en algún momento los habían querido y cuidado, pero que por una razón u otra, los habían dejado atrás. Había una tristeza compartida en sus miradas, pero también una especie de pacto implícito de seguir adelante, de no rendirse a pesar del dolor. Y así, mientras las noches seguían frías y las mañanas traían el mismo desafío de siempre, Max comenzaba a encontrar algo parecido a la paz. No la paz que conocía cuando estaba en su hogar, arropado y cuidado, sino una paz interna, una aceptación de que la vida no siempre era como la habíamos imaginado. En este punto de su historia, Max había dejado de esperar milagros. No buscaba ser rescatado ni encontrar un hogar de inmediato. En cambio, vivía con una serenidad que solo el estoicismo podía proporcionar. Aceptaba que no podía controlar la actitud de los humanos hacia él, que no podía cambiar el hecho de que la vida en la calle era dura, pero sí podía controlar cómo enfrentaba esas dificultades. Cada día era un ejercicio de paciencia y resistencia, y poco a poco, Max fue fortaleciendo su espíritu. Las dificultades no desaparecían, pero ya no lo aplastaban como antes. Un día, después de haber pasado semanas sin recibir más que miradas indiferentes, Max notó algo diferente. En una esquina del parque donde solía refugiarse, vio a la anciana que le había dado aquel trozo de pan la primera vez. Esta vez, ella no llevaba una bolsa de compras ni parecía estar apurada. En cambio, se acercó lentamente, con la misma mirada compasiva que Max recordaba. Se arrodilló junto a él y lo acarició suavemente, como si entendiera todo el dolor que había acumulado durante ese tiempo. Max no supo por qué, pero en ese momento, todo lo que había contenido dentro de sí, toda la tristeza, la frustración, el miedo, pareció disiparse. Sintió un consuelo en ese simple acto de cariño, algo que no había experimentado en mucho tiempo. La anciana lo observó con ternura y, con una voz suave, le habló. Aunque Max no comprendía las palabras exactas, pudo sentir la intención detrás de ellas. Era como si le estuviera diciendo que no estaba solo, que su lucha no había pasado desapercibida, y que, de alguna manera, todo estaría bien. Sin embargo, no fue un momento mágico ni un final de cuento de hadas. La anciana, tras unos minutos, se levantó y se fue, dejándolo nuevamente en su soledad. Pero esta vez, Max no se sintió abandonado. En ese breve encuentro, había encontrado algo más valioso que un hogar temporal, había redescubierto el poder de la conexión humana, por fugaz que fuera. Al caer la noche, Max se acomodó en su rincón habitual, pero algo había cambiado en él. A pesar de que seguía siendo un perro callejero, de que su entorno no había mejorado de manera tangible, su perspectiva había evolucionado. Ya no se trataba solo de sobrevivir, ahora entendía que podía sobrellevar las dificultades con dignidad. Aceptar el dolor, sí, pero no dejar que lo definiera. Max, sin saberlo, había adoptado una de las lecciones más importantes del estoicismo, entender que la verdadera fortaleza no reside en evitar el sufrimiento, sino en cómo lo enfrentamos y lo integramos en nuestra vida. A medida que el tiempo avanzaba, Max comenzó a notar algo curioso, aunque la vida seguía siendo dura, se había vuelto menos agobiante.
no porque las circunstancias hubieran cambiado, sino porque él mismo había cambiado. La angustia que solía consumirlo cada vez que alguien lo ignoraba o lo alejaba, ya no lo afectaba de la misma manera. Se había dado cuenta de que muchas de esas cosas estaban fuera de su control, y, en lugar de resistirse a esa realidad, había aprendido a aceptarla. En lugar de buscar constantemente el consuelo externo, había encontrado una paz interna que le permitía vivir con menos sufrimiento. Esta historia nos enseña una lección profunda sobre la resiliencia y la aceptación, y cómo el estoicismo nos puede guiar en los momentos más oscuros de nuestra vida. Max no podía controlar si los humanos lo ayudarían o no, pero sí podía controlar cómo respondía a esas circunstancias. En lugar de caer en la desesperación o el resentimiento, eligió aceptar su situación y seguir adelante con fortaleza. En nuestra propia vida, también podemos encontrar consuelo al darnos cuenta de que no todo está bajo nuestro control, y que lo importante es cómo respondemos a esos desafíos. Si te ha conmovido la historia de Max y crees que puedes aplicar alguna de estas lecciones en tu propia vida, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás más lecciones basadas en la filosofía estoica, que te ayudarán a afrontar tus propios desafíos con sabiduría y serenidad. Y si esta historia resonó contigo, deja en los comentarios la frase, fuerza en la adversidad, para recordarnos a todos que, como Max, también podemos encontrar paz incluso en los momentos más difíciles. Recuerda, lo que importa no es lo que la vida nos da, sino cómo elegimos enfrentarlo.